Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. España paga indemnizaciones a una universidad de los territorios en disputa por expulsar a sus estudiantes de un concurso. Prosigue la búsqueda del terrorista que mató en Tel Aviv, ahora también en los territorios. Abbas anuncia que la semana próxima decidirá sobre el fin de los acuerdos con Israel. Jesús no era palestino, se retractan de una publicación una importante iglesia australiana. Estas son las noticias de hoy. En el comentario Jorge. Hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego Raquel con la agenda cultural. Pero empezamos en esta ocasión hablándoles de España, del gobierno de España, que acaba de pagar a la Universidad de Ariel, en los territorios en disputa, unos 110.000 euros en compensaciones por haber expulsado a 15 estudiantes de arquitectura de una competencia internacional llevada a cabo con el apoyo del Ministerio de Vivienda de España en 2009, durante el gobierno de Zapatero. La excusa fue que los estudiantes israelíes provenían de los territorios ocupados y el Ministerio de Exteriores mintió afirmando que la Unión Europea prohibía su participación, por lo que dicha universidad emprendió una batalla legal que concluyó hace pocos días en victoria. La Escuela de Arquitectura de Ariel participó en una competencia internacional llamada Decathlon Europa, organizada por la Universidad Politécnica de Madrid en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Desarrollo de España. La idea de la competencia era presentar un proyecto de casa verde que se autoabasteciese de energía. En una primera fase, la competencia estaba abierta a todas las universidades del mundo y a la final ascendieron 21 proyectos, entre ellos el de la Universidad de Ariel, cuyo proyecto fue muy felicitado por los organizadores e incluso fue visitado por la ministra de Vivienda de entonces. Bueno, esto es un caso extraño y terrible. Y digo terrible porque lo peor de todo, Jordi, es que esta noticia no aparece en ningún medio español hoy. Ni hoy ni esta semana. Esto lo hemos sabido por Idiota Chronot. Y esto es cuando ya se ha pagado. O sea que el juicio se ha perdido hace más tiempo. Y ya se ha pagado y nadie dice una palabra de esto. Y lo peor de todo es que cuando se miente a sabiendas, cuando el Ministerio de Exteriores dice que tienen que sacar de este concurso a esta Universidad de Ariel porque hay una disposición de la Unión Europea y luego esa disposición de la Unión Europea no existe, mentir a sabiendas se llama prevaricar y es un delito muy grave, condenado y por el que se supone que la gente va incluso a la cárcel. Así que esperemos, por lo menos eso es lo que espero yo, Jordi, realmente, que después de esta primera ronda en la que se le da totalmente la razón a la Universidad de Ariel y el gobierno de España tuvo que pagar 110.000 euros y creo que también cancelar el premio que se dio en el 2009, porque al eliminar de forma ilegal a un participante, pues ese premio debe quedar desierto. Pues yo creo que el paso siguiente es acusar de prevaricación al ministro de Exteriores de entonces, que es el responsable de que en su ministerio se haya tomado una decisión totalmente política e ideológica, porque no existe ninguna reglamentación en la Unión Europea diciendo de que no se puede participar o que cuando se convoca a unas universidades de todo el mundo, no estamos hablando siquiera de la Unión Europea, estamos hablando de que estaba abierto a las universidades de Timor Oriental, de Bahrein o del sur de Sudán, a cualquier universidad del mundo. Y entonces de pronto dice, no se puede admitir en concurso en un país de Europa una universidad que figure. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esa reglamentación de boicot a las universidades europeas, a las universidades israelíes según donde estén afincadas? Eso todavía no existe y no existía, por supuesto, en el año 2009 y esperemos que nunca llegue a existir. Así que espero que el próximo paso sea llevar al señor Moratinos, Miguel Ángel Moratinos, exministro de Relaciones Exteriores de España, a juicio por prevaricación y que él cargue con su cuenta personal, que no sé con este sistema de las puertas giratorias dónde estará trabajando actualmente el señor Moratinos, pero estos 110.000 euros tiene que afrontarlos de su bolsillo y aparte, pues lo que la justicia se encargue de condenarle.
De este tema vamos a seguir hablando y vamos a tener una conversación con el presidente de Acción y Comunicación de Oriente Medio, de ACOM, en un programa especial para este fin de semana, Jordi. Ahora nos dirigimos a Israel. La masiva persecución en busca del árabe israelí que asesinó a 3 personas en Tel Aviv, 2 en el pub y un taxista, continúa, en tanto que algunas informaciones indican que podría estar ocultándose en los territorios controlados por la Autoridad Palestina, donde las fuerzas de seguridad están procediendo a registros en casas de familiares. El padre del asesino fue detenido y la madre teme que se proceda a la demolición de su vivienda si no revelan el lugar donde se está escondiendo. Sí, lo que llama la atención es que ahora ya no solamente se buscan al norte de Tel Aviv, donde se suponía que estaba y donde se estaban centrando y llevan muchos días buscando y no lo encuentran, sino que han buscado en Cisjordania, que es donde están las casas de sus familiares y allegados. Ayer dimos la noticia de que su padre, que en principio parecía el buen samaritano capaz de delatar a su propio hijo y llamarlo a la reflexión, pues había sido detenido y nos llamaba la atención en qué circunstancias se había producido eso. Pues parece ser de que incluso por declaraciones del abogado defensor del padre del asesino, sí que tuvo una conversación telefónica con su hijo después del atentado. Donde él dice que le dijo que se entregue, que esto, que lo otro, pero eso no es lo que dijo al principio. Y aparte, pues siempre queda la sospecha de si no le ayudó a encontrar una vía de escape para seguir, para salir del país o de alguna manera salir indemne de este atentado terrible en el que ya ha matado a 3 personas y el que se sigue moviendo por Israel con un arma automática y con munición. Pero voy a aprovechar para hacer aquí un inciso de una última hora, porque hace poquitas horas se supo de un intento o no, de atentado o no, porque ya todo es supuesto, en Francia. Hoy se conmemora un año del ataque de los hermanos, ahora no recuerdo, pero da igual porque eran unos terroristas que atacaron a la redacción de Charlie Hebdo. Todos recordamos cómo esto despertó la indignación del mundo entero y todo el mundo salió a desfilar con Je suis Charlie, Je suis París y todo esto, pero el mismo atentado del viernes pasado nadie salió con la etiqueta Je suis Tel Aviv, no se convocaron manifestaciones fuera de las comunidades judías en repudio del atentado que sucedió en Madrid. Y mientras tanto en París, hoy hubo este intento o no de atentado que, según cuentan las pocas informaciones que tenemos, un señor se acerca, claro que te dicen todo, ahora cuento los detalles y después dicen que no saben si fue un atentado. Y yo creo que están escondiendo la cabeza bajo el ala, porque si alguien se presenta con un gran cuchillo, con lo que parece ser un cinturón de explosivos, tratando de entrar por la fuerza en una comisaría al grito de Allahu Akbar, pues blanco y en botella. Pero, por supuesto, ya estamos con el síndrome de la declaración inmediata. Ya lo hemos hablado cuando fue el ataque al avión ruso en el Sinaí, que dijeron inmediatamente, esto no fue un ataque yihadista, con lo cual lo primero que uno tiene que pensar en estos casos es que es un ataque yihadista. Y aquí, en cuestión de minutos, sin saber absolutamente nada de esa persona, porque todavía no ha sido identificada, pero ya ha sido calificada como un desequilibrado mental. ¿Por qué? Porque el cinturón de explosivos que llevaba no era un cinturón de explosivos, no tenía explosivos. Pero eso no quita de que fuera un terrorista y que no quita que fuera la forma que ideó este personaje para matar o tratar de aterrar a los policías de la entrada y llegar lo más adentro posible para, con el cuchillo, que era la única arma que realmente tenía, matar o herir a la mayor cantidad de gente posible. Claro que uno dice, pero alguien que va con un cuchillo frente a los policías, que al final le dispararon y lo mataron, es un loco.
Le digo, bueno, pero si es un loco, entonces son locos todos los terroristas yihadistas que saben que los van a matar y que van solamente con la misión ideológica y el cerebro envenenado de ver qué es lo que pueden llegar a matar, herir o provocar un daño en los demás. Esa es la esencia del terrorismo, y decir que esto no es terrorismo es hacerles el juego al terrorismo. Y yo desde aquí me adelanto a los acontecimientos, porque cuando esto salga a la luz dentro de un día, 2 días o lo que sea, claro que ahora en Francia quedaría muy mal decir que justo un año después en la propia comisaría pues se produce otro atentado. Sí, porque a pesar de todas las promesas, a pesar de todos los refuerzos, a pesar del ejército en las calles y a pesar de las declaraciones, ni Francia ni Europa están preparados para el fenómeno del terrorismo. Lo tenemos aquí, lo hemos anunciado durante años, parecíamos los agoreros, pero el yihadismo está aquí instalado y no es el problema de ISIS con sus siglas que combate en Siria e Irak. El problema es el yihadismo, el concepto del yihadismo que hace que la gente cometa atentados de este tipo que no tienen ninguna lógica, como tampoco tenía ninguna lógica que un chico de buena condición social, económica, que vive con los derechos ciudadanos en Israel y está integrado y ha estudiado en un sistema educativo israelí, pues de pronto salga a la calle a matar gente que ha sido su vecina y con la que seguramente se habrá tomado hasta una cerveza alguna vez. Esto es lo que pasa, esto es el yihadismo, y el que se quiere enterar pues tiene más posibilidades de sobrevivir. El que no, pues que vaya con la esquela de su familia por delante. Hablamos ahora del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que ha anunciado este miércoles que la Organización para la Liberación de Palestina decidirá la semana que viene sobre el mantenimiento de los acuerdos con Israel, entre ellos los de coordinación a nivel de seguridad. Abbas ha reiterado así sus declaraciones en apoyo al fin de estos acuerdos alcanzados en el marco de los acuerdos de Oslo, escudándose en el supuesto incumplimiento por parte de Israel de sus compromisos. Pese a estas amenazas vertidas en septiembre, aún no se han dado los pasos necesarios para cortar la coordinación existente con las autoridades israelíes. Por otra parte, ha negado que la autoridad palestina esté al borde del colapso, argumentando que es uno de los logros de los palestinos, como anunció el primer ministro israelí hace poco. Sí, bueno, igual la redacción no queda muy clara. Lo que dijo Netanyahu, el primer ministro, es que la autoridad palestina está al borde del colapso económico y al borde del colapso político, que no olvidemos, y todos aquí los que siguen las noticias en Radio Sefarad y no solamente en la prensa general, saben que cada 2 meses Mahmoud Abbas dice que se va. Y promete que ya se va y todos anuncian, Mahmoud Abbas se va, que esto, que el otro, y no se va. Nadie lo eligió para quedarse tanto tiempo. Las últimas elecciones fueron en el año 2007. Ya son 8 años y era para un cargo provisional que tenía que llamar a elecciones poco tiempo después. No importa, esto es todo mentiras, es un juego de las mentiras sobre mentiras sobre mentiras. Y ahora dice que la semana que viene decidirá sobre el mantenimiento de los acuerdos con Israel. Y no va a decidir nada porque, entre otras cosas, si decide que no mantiene esos acuerdos, entonces se deroga a sí mismo y a la autoridad palestina. Y entonces la autoridad palestina deja de existir por propia decisión y van a tener que vivir bajo un control, un gobierno militar, que es el gobierno que va a controlar esta zona de un territorio en disputa. Y a la espera de si el gobierno de Israel, por ejemplo, decide anexionar el país y entonces no es gobierno militar, o si no lo anexiona, pues seguirá un gobierno militar. Estas son las opciones que hay. O sea, si nadie lo gobierna, lo que no se va a permitir, ni Israel ni nadie puede permitir, es que una parte no lleve a cabo los acuerdos y la otra tenga que cumplirlos. O sea que si los acuerdos de Oslo, el presidente dice que ya no los va a cumplir, entonces ya está deslegitimizado no solo él, sino todo el conglomerado, todo el tinglado de la autoridad palestina, que nace de esos acuerdos. Si no, no tiene ningún sustento. Así que, bueno, esto que está al borde del colapso, a pesar de que es lo que él niega, es lo único certero en toda esta situación que él vaticina.
Seguimos. Jesús no era palestino, así se retractó una importante iglesia de Australia después de que el Consejo Ejecutivo de las Comunidades Judías del país impugnara un artículo en una publicación política redactado por 2 miembros palestinos de la Red de Defensa de Australia de Palestina. En su carta, el director ejecutivo de esta organización de comunidades judías australiana escribió: la idea de que Jesús era un palestino y que la población árabe palestina de hoy son sus descendientes vivos es tan absurda y ofensiva que se merece una refutación inmediata y sustancial. En su respuesta, la Iglesia australiana señala: afirmamos que Jesús y la mayor parte de sus primeros seguidores eran judíos. Jesús no nació ni en Israel ni en Palestina, ya que la provincia ocupada por los romanos era Judea, y es totalmente inadecuado para cualquiera intentar reclamar capital política del nacimiento de Jesús en Belén para reforzar reclamos del conflicto palestino-israelí. Sí, esta noticia es muy de estos días, de la fiesta de las Navidades, siempre pasa lo mismo, pero el problema, Jordi, no es solamente que los palestinos digan que Jesús era palestino, sino que el afirmar que Jesús nació en Palestina también es una incorrección histórica y es una ofensa a la verdad histórica, y que se realiza no solamente por miembros de esta red palestina, etcétera, sino aquí en España, en los libros de texto de religión, en todos los libros de texto de religión católica o estudios de las religiones en los currículums escolares de España, se dice que Jesús nació en Palestina. Y es una incorrección histórica porque el nombre de Palestina no aparece para designar la zona sino hasta más de 100 años después de su muerte. En el año 135, el emperador Adriano, ya harto de las rebeliones de los judíos que no se quieren someter su fe al paganismo de Roma y que protestan porque instalan la estatua de algún emperador romano en vez de en el propio lugar del templo sagrado, pues él es el que, como castigo a Judea, la rebautiza Palestina con un nombre totalmente anacrónico que hacía referencia en griego a los antiquísimos filisteos, un pueblo de los llamados pueblos del mar, invasores, como los tantos pueblos que aparecen en la zona, y que del cual pues la única constancia que ha quedado, aparte de la arqueológica, porque no escribían, es los relatos de Dalila, en Sansón y Dalila, y el monstruo Goliat que luchó contra David. Esto es lo que sabemos de los filisteos, y de su nombre en griego, Filisteia, pues los romanos cogen la idea de llamar a esta tierra Palestina en castigo, para que los judíos no tengan ningún elemento identificatorio. E incluso a Jerusalén, la capital más antigua de todo el mundo, pues le pone el nombre de Aelia Capitolina, y así será conocida durante toda la época del dominio cristiano, hasta la llegada de los musulmanes, o sea, también bajo el reino del imperio de Bizantino. Así que todas estas imprecisiones históricas no solamente son pequeños fallos de llamar a las cosas, sino que son ofensas, y son insultos porque, sabiendo que una cosa no es cierta, seguir insistiendo y publicándola y metiéndola en los libros, eso es, como decíamos en la primera de las noticias, eso es prevaricar. Y en este caso estamos hablando de quien sea responsable de los currículos de la asignatura de religión en todo el territorio español. Y seguimos denunciándolo y lo seguiremos denunciando porque todo el mundo, claro, tú hablas con alguien de la iglesia y dices, no, por supuesto, en esa época no era Palestina. Pero señor, ¿y los libros qué? ¿Y a los niños por qué se les enseña una mentira? Porque es lo mismo que si se dijera que el Santiago Apóstol llegó al reino de no sé quién, cuando llegó al territorio de España, cuando era Hispania romana y no era el reino de nadie en particular, o no era un reino musulmán o lo que sea. Vamos a ver, no se puede cambiar la historia al antojo para adaptarla a las propias necesidades ideológicas. Así que desde aquí, aprovechando que estamos en estas fiestas, las hemos acabado, un nuevo llamamiento para que la nueva reglamentación y el nuevo currículo que se publica y se cambia todos los años en España, también se cambie en los libros de religión, por favor.
Gracias, Jorge. Buen fin de semana y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. El martes ya te vemos de nuevo aquí. Ahora Raquel con las noticias culturales. Bienvenidos a la Agenda Cultural con Raquel. Hola, Raquel. Hola, Jordi. ¿Qué tal? Bien, empezamos con una buenísima noticia que nos traslada al universo del ladino, en este caso situándonos en el Teatro Nacional Abima, donde se va a realizar la tercera edición del Festival Ladino titulado Adiós, querida. Claro. ¿Cómo no? No se nos ocurre un título mejor para este festival que este año homenajea a Isaac Nabón, al que perdimos recientemente. Abrirá el festival precisamente su legendaria pieza musical Bustan Sefaradí, que se estrenó en los escenarios del Teatro Nacional Abima hace 18 años. Ya es una tradición que el festival empiece así, y si además pues sirve para recordar a nuestro querido Isaac Nabón, pues muchísimo mejor. Estará dirigida por Zadi Zorfati. La directora del Teatro Nacional Abima, Odelia Friedman, ha comentado que en los últimos años hay muchos festivales dedicados a la lengua, la cultura y el folclore de los diversos grupos étnicos que componen Israel. Esta decisión se deriva de una perspectiva nacional y la perfección según la cual el teatro abrió sus puertas a las comunidades y las diferentes poblaciones que juntas forman el mosaico cultural de Israel. En este caso, se decidió celebrar este festival por tercera vez debido a la importancia de la preservación de la cultura y el ladino. Y les comentamos algunos de los artistas que van a actuar. Por ejemplo, Galit Gilad, Gui y Roy Suárez, la gran Yasmin Levy, Niza Shaul, Hani Nagmias, entre otros, bajo la dirección de Kobi Osrak. Lolik se presenta esta vez acompañando sus canciones con la danza de un grupo de la compañía israelí de flamenco Compás, del que hemos hablado ya aquí en Radio Sefarad. Y en el show baladino se presentan las raíces de la música judía española con músicos prominentes junto a Yael Badash. También habrá poesía y narrativa a cargo de Simón Parnas en el show Meurav Jerusalmí, un melodrama titulado Los judíos de la oscuridad, y shows ladino-latinos que reunirán a muchísimos músicos internacionales especializados en músicas de Oriente y Occidente. Poemas litúrgicos judíos, textos, todo esto en el maravilloso ladino, en el maravilloso judío español. Pues nada, ya saben, eso en el Abima, nada menos. Sí, he dicho que comienza el 14 de enero y tendrá un programa de 11 espectáculos y montajes exclusivos. Creo que no. Pues 11 de enero. Bueno, pues no queda nada. 14 el lunes, de enero, 14, Jordi. Perdona, vale. Sí. La semana que viene ya está ahí, este festival de ladino. Fantástica noticia, Raquel, para mantener vivo el legado de ese idioma. También lo mantenemos vivo aquí en nuestro país, Jordi, al menos la música sefardí, en este caso, en el caso de la noticia que les comentamos, porque este próximo sábado 9 de enero se va a realizar un concierto de música sefardí en un centro cultural de un pueblo de Segovia, en Cantalejo. Paula Mendoza será la voz, Susana Bros bailará, José Luis Lubeiro tocará la viola de gamba, Pedro Gómez la percusión y Rodrigo Jarabo el ud, la vihuela, y se hará cargo de la dirección artística. En este concierto se interpretarán melodías originales con instrumentos antiguos y con la propia visión musical de los artistas. Se incluye la danza como un elemento artístico, manifestación inherente a todas las culturas, y el show es un recorrido por el ciclo de la vida. Empieza en la infancia y la primera juventud, narrando la historia de 3 hermanas con las canciones El Rey de Francia y 3 hermanicas. Después se pasa a Morena me llaman, que ya saben que es una canción en la voz de una mujer joven que se sabe bella, pero que ese poder puede representar un arma de doble filo, lo que se manifiesta en varias canciones de amor, desamor, cortejo y matrimonio, que terminará dando frutos para volver de nuevo a la infancia y culminar el ciclo otra vez en Francia. Pues nada, preciosa historia para acompañar a ese concierto. Sabemos que los conciertos de música sefardí tienen mucho más que ofrecer, aparte de la música en sí, que ya de por sí es muy bonita, y sabemos que en España gusta mucho, aunque no todo el mundo sabe exactamente el origen o confunde la procedencia de esta música, pero sabemos que a la gente le encanta. Así que nada, todos a Segovia.
y todos a interesarse por un libro que se llama Nazis en Madrid. Madre mía. El título ya es atrayente. Sí. Es de Ediciones La Librería y en este libro de Peter Besas se analiza la actividad diplomática y de espionaje de las naciones en conflicto durante la Segunda Guerra Mundial en la capital de España, que era, como diría el clásico, un nido de espías. Peter Besas nació en Berlín en 1933. Una fecha y un lugar decisivos. En el 33, recuerden ustedes que es el año en el que Hitler y los nacionalsocialistas llegan al poder. Y en este libro, bueno, pues Besas nos habla de esos personajes, de esos paisajes, de esos acuerdos, desacuerdos, de esas tramas que se vivieron en la capital de España de 1939 a 1945 en torno a eso, la lucha entre el eje y los aliados y esas labores de espionaje, de persecución, de huida, de las que tantas veces les hemos hablado aquí, pero en muy pocas ocasiones centrándonos en Madrid. Quizá en el caso de Embassy, de Patricia Martínez de Vicente, o algún otro libro también firmado por Diego Carcedo, pero este es específico de lo que sucedió en Madrid en aquellos días y por supuesto ya estamos preparando la entrevista con Peter Besas para que nos hable más en profundidad de este Nazis en Madrid y de cómo la capital de España fue el centro neurálgico de la inteligencia nazi fuera de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues nada, interesante título y conocer un poquito más de los vínculos pues de los nazis con otros países. Raquel, muchas gracias. A ti, hasta mañana. Ya hasta mañana. Sí, bueno, mañana no tendremos noticias informativas, tendremos otro tipo de actualidad y el lunes estaremos con las noticias de los lunes, como siempre, de Raquel y yo. Así que hasta entonces, pues nada, tienen otro tipo de información en Radio Sefarad y otro tipo de entrevistas y el martes regresamos con la actualidad. Hasta el martes. Shabbat Shalom.